Solemos decir que la enseñanza se utiliza para adoctrinar a los ciudadanos. Solo así se puede entender que en cada comunidad autónoma se enseñe una historia de España distinta. Sin embargo, las personas de mi generación no reconocemos el adoctrinamiento al que nos ha sometido la enseñanza de la época franquista, por lo que consideramos sinónimos los términos patria y nación. La Real Academia Española define nación como conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición común, mientras que patria es tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Queda claro que mientras que pertenecemos por nacimiento a una nación, somos libres de elegir nuestra patria. Ninguna imagen lo puede representar mejor que la de un cuartel del Tercio de Extranjeros, hoy conocido como Legión, en cuya entrada se puede leer todo por la patria, porque algunos de sus integrantes pueden conservar la nacionalidad de origen. Obviamente, ninguno de los dos conceptos pone en duda la unidad del Estado. Sin embargo, los medios de comunicación repiten las enseñanzas de aquella asignatura llamada formación del espíritu nacional que se empeñaba en decir lo contrario. Tenemos un ejemplo en Alejandro Magno, que conquistó Egipto en el 326 a.C., gobernando los griegos ese país hasta que fueron desalojados por los romanos 300 años más tarde. Pero seguimos distinguiendo con claridad a los egipcios de los griegos y de los romanos. En cambio, nuestros libros de enseñanza afirman que los visigodos se transformaron en españoles cuando conquistaron la península y la convirtieron en su nación. El concepto moderno de este término proviene de la teoría liberal del Estado, según la cual cada nación debe tener su propio Estado y ningún pueblo debe ser retenido contra su voluntad en un conjunto estatal que rechazan. Hace ya 4 siglos, en 1624, el conde-duque de Olivares resumía la situación con estas palabras: «Tenga vuestra majestad por el negocio más importante de su monarquía el hacerse rey de España. Quiero decir, señor, que no se contente vuestra majestad con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia o conde de Barcelona, reconociendo así la diversidad de naciones que componían el reino». La primera mención a España como nación la encontramos en su primera constitución otorgada por el rey José Bonaparte con el nombre de Estatuto de Bayona en 1808 y que en su artículo primero dice que la religión católica será la del rey y de la nación. Reunidos los que se oponen a Bonaparte en las Cortes de Cádiz, promulgaron otra constitución en 1812 que en su artículo primero afirma que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Sin embargo, ambas referencias desconocen la realidad política, ya que la incorporación de Navarra al Reino de Castilla en 1513 fue una unión personal de las coronas, es decir, que siguió siendo un reino distinto con territorio, jurisdicción, leyes, jueces y gobierno propios, por lo que las Cortes de Navarra eran independientes de las Cortes de Castilla y las decisiones de éstas no tenían vigencia en aquel territorio.
A partir de la derrota de Cuba en 1898, los nacionalismos peninsulares comenzaron a transformarse en movimientos separatistas que lograron que un organismo de la Sociedad de Naciones, llamado Congreso de las Minorías Nacionales Europeas, reconociera el carácter de nación a los catalanes en 1927, a los vascos en 1930 y a los gallegos en 1933. Ortega y Gasset situaban la unidad de España en tiempos de Felipe V, en torno al año 1700, al decir que cuando Castilla reduce a unidad española a Aragón, Cataluña y Vasconia, pierden estos pueblos su carácter de pueblos distintos entre sí y del todo que forman. Joaquín Costa defendía la existencia de una nación española desde la época de los reyes católicos, porque éstos se habían opuesto a los señores feudales que eran los caciques del momento, quitándoles la facultad de presidir juicios para ponerla en manos de letrados o imponiendo una justicia común que sería ejecutada por la Santa Hermandad, a la que compara con la Guardia Civil del siglo XIX. Pi y Margall remonta los orígenes de España al reino visigodo al considerar que todos los peninsulares vivían bajo un mismo dios, un mismo rey y unas mismas leyes desde los tiempos de Recesvinto, en torno al año 670. Ramiro de Maeztu, por su parte, opinaba que la patria es un valor y por lo tanto algo espiritual, por lo que sitúa el origen de la patria española en la conversión de Recaredo a la religión católica en el Tercer Concilio de Toledo. En cambio, la hispanidad surge, en su opinión, el 12 de octubre de 1492 con el descubrimiento de América, ya que con anterioridad a esta fecha no se puede hablar de unidad entre los pueblos indígenas. Es la intervención castellana la que comienza a establecer los principios de una unidad lingüística, religiosa y cultural entre todos los pueblos americanos. Es Ramón Menéndez Pidal quien afirma que los pueblos son los protagonistas de la historia y que el pueblo español existe desde los tiempos de los romanos, con sus características propias y específicas, ya que éstos le otorgan su primera estructura administrativa, un idioma común, el latín, unas leyes y, al final del imperio, la religión católica se convierte en la religión oficial de Hispania. Sin embargo, todos ellos se referían al reino español, al pueblo español o a la patria española. Raramente mencionan la nación española y cuando lo hacen es para referirse al reino de Castilla. Hoy en día debería estar suficientemente claro que la nación no es una cuestión de pasaportes, sino de lengua y costumbres. Otra cosa es la patria, que cada uno puede adoptar la que considere oportuno. Respecto al origen de España, es cuando más se detecta la influencia del nacionalcatolicismo al confundir la unidad política con la unidad religiosa. Siendo rigurosamente cierto que por el edicto de Tesalónica del año 380 el cristianismo niceno se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, también lo es que 20 años más tarde los arrianos visigodos ya comenzaban sus correrías por la península, por lo que la unidad religiosa en la época romana duró poco más que un suspiro.
Incluso políticamente, la península seguía dividida en distintas provincias y los gobernadores de estas no veían con buenos ojos que los ciudadanos de las restantes se paseasen libremente por su territorio, por lo que la unidad se quedaba en un organismo superior llamado Diócesis de Hispania, que dependía del prefecto de las Galias. Esta diócesis también desapareció en el año 409. Por supuesto, quienes habían sido esclavizados por los romanos siguieron en esa penosa condición, por lo que seguramente no se considerarían ciudadanos romanos. Tiene más importancia la conversión de Recaredo al catolicismo en el año 589, porque supone la creación de una nueva secta cristiana distinta del cristianismo niceno que había sido la religión oficial del Imperio Romano. Para nosotros puede parecer una cuestión sin importancia, pero para los padres de la Iglesia es algo básico que hoy en día sigue separando a las iglesias católica y ortodoxa, y se llama la cláusula filioque. El símbolo de la fe cristiana es la oración del credo. En el concilio de Nicea, donde se compuso, decía: creo en Dios Padre, creador de todo, en Jesucristo su único Hijo, y en el Espíritu Santo que procede del Padre. En el tercer concilio de Toledo, donde se convirtió Recaredo, a esta frase se añadió la coletilla que procede del Padre y del Hijo, algo que no fue reconocido por el Papa de Roma hasta que pasaron más de 400 años, cuando Benedicto VIII la incluyó en la coronación de Enrique II como emperador en 1014. Hasta entonces, la Iglesia española tuvo que mantener su independencia, que se vio reafirmada por Alfonso II el Casto al recuperar para la Catedral de Oviedo el rito mozárabe en contra del rito hispano practicado en el resto de la península. Con esta decisión, Alfonso II tomaba partido por Beato de Liébana en su batalla religiosa con el arzobispo Elipando de Toledo. Cuando el Papa de Roma asume la cláusula filioque, se origina el cisma de la Iglesia ortodoxa y España se convierte en una provincia eclesiástica de la Iglesia católica, y así se reconoce actualmente en la organización de algunas órdenes religiosas, como la de los predicadores o la de los jesuitas. Pero esto no significa de ninguna forma que sea una unidad de carácter político, como lo prueba la aparición de distintos reinos cristianos independientes en la época de la Reconquista. Respecto a los reyes católicos ocurre lo mismo. Se consigue una unidad religiosa en toda la península al expulsar a los judíos y conquistar el reino de Granada, pero no hay una unidad política por dos motivos. Primero, porque durante el reinado de los reyes católicos, tanto Navarra como Portugal eran reinos independientes. Y segundo, porque a la muerte de Isabel la Católica le sucede en el trono de Castilla su hija Juana I, mientras que el reino de Aragón sigue regido por Fernando el Católico. Es decir, siguen existiendo dos reinos distintos. Para tratar de eludir esta evidencia, algunos autores puntualizan que se refieren a la unidad dinástica, ya que todos ellos pertenecían a la dinastía de Trastámara, no apreciando que los hijos de la reina Juana ya pertenecían a la dinastía de Habsburgo. Lo cierto es que Carlos V fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico
al que incorporó los territorios de sus abuelos maternos, y que se vio envuelto en una guerra civil de carácter religioso que concluyó con la paz de Augsburgo en 1555, que le obliga a abdicar la corona imperial y los territorios del centro de Europa en favor de su hermano Fernando, y a crear, con el resto de los territorios que estaban dispersos, el reino de España para su hijo Felipe II, que en 1580 incorpora al mismo el reino de Portugal. Aunque aún a principios del siglo XIX seguía estando claro que España era la unión de una serie de títulos dinásticos producida por determinados matrimonios y unida por tener un mismo rey y una misma religión, nadie ponía en duda esta unidad. Para concluir, resulta evidente que el Reino de España no es una nación, sino un Estado, lo que no afecta en absoluto a la unidad del mismo.